¿Cuál es el título de la reflexión bíblica de hoy? Madurando y avanzando. Está allí en el boletín que está en sus manos. ¿Y por qué es necesario que en este primer día del año pues pensemos en esto de madurar y avanzar? Porque el fin de año, con tantas cosas, tuvimos acá pues nuestros tiempos de la inauguración de la Navidad, nuestras quintenas, el servicio navideño con tamalito y todo esto muy rico, pues a veces como que hay tanta información y hay tanto que nos rodea, a pesar que como iglesia bíblica mantenemos nuestra línea de no perder el foco, pero nos está rodeando muchas cosas, mucha información, muchos eventos, muchas luces, mucho comercial, etcétera, alrededor nuestro, que a veces como que iniciamos el año un poquitico desenfocados, y es necesario venir a la palabra en este primer servicio para enfocarnos, reenfocarnos. Y así como los que están en vacaciones van a llegar el primer día de trabajo y van a llegar desenfocados, como que a desempolvar el escritorio, si tienen un escritorio, o la labor que están haciendo, y como volver a rebobinarse para continuar. De igual manera, pues hoy vamos como a hacer eso, vamos como a rebobinar. Y en nuestro caminar con Cristo no debería ser así, pero somos seres humanos, y como seres humanos pues tenemos esa tendencia a desenfocarnos un poquito. Por eso hoy vamos a ir a un texto que nos muestra a un hombre que no se dejó desenfocar. Gracias, Hernancito. Un hombre que no se desenfocar sin importar las circunstancias que estaba viviendo. Y para eso vamos a ir a ¿cuál texto? Filipenses 3, capítulo 3, versículos 12 al 14. Filipenses es una carta para la iglesia de Filipos, es una carta maravillosa. Y es una carta que la llaman la carta del gozo, porque permanentemente Pablo, quien es el que escribe esta carta, anima a la iglesia de Filipos al gozo en el Señor. Y es una carta que fue escrita no en un momento muy alegre de Pablo. Pablo estaba en prisión, estaba en una cárcel domiciliaria, en una casa por cárcel, estaba encadenado al guarda que lo cuidaba, pero desde allí él podía escribir y podía recibir visitas para predicar la palabra, pero aún así era prisión, era objeto de burla, era objeto de rechazo, porque era un prisionero. En esta prisión está desde los años 60 hasta el 62, 2 años y un poquitico más. Y allí escribe 4 cartas que son las que se llaman las cartas desde la prisión, que es Colosenses, Filemón. Colosenses lo estuvimos viendo virtualmente los miércoles, ahí está en el canal de YouTube, aunque no lo terminamos porque también llegó diciembre y quedó frenado. Filipenses, Filemón, que la vimos también, no recuerdo si fue en domingo o en miércoles, la estuvimos viendo, y la carta a los Efesios, una carta que también estuvimos estudiando durante un tiempo, ya hace como 2 o 3 años, cuando teníamos clase los miércoles, que no hemos regresado aún. Esperemos que este año ya regresemos a la clase de los miércoles. Pero, ¿cómo es la historia de esta fundación de esta iglesia? Resulta que Pablo y Silas estaban en el tercer viaje misionero y llegan allí a Filipo y están llevando la palabra cuando de pronto empieza a perseguirlos una jovencita, en algunas versiones lo traducen como una niña, que tenía un espíritu de adivinación. Y comienza a decirles y a gritar que ellos son siervos del Dios viviente, a perseguirlos y a perseguirlos. Esta historia está en Hechos. Y llega un momento en que Pablo y Silas ya reprenden
al espíritu que habita en ella y queda liberada esta chica. Pero eso no le gustó a los amos de ella, porque los amos de ella, los dueños de ella, recibían dinero por la labor que ella hacía como adivina. Entonces estos dueños comienzan una persecución contra Pablo y Silas, van a las autoridades y con mentiras los hacen ir a la cárcel. Cuando las autoridades se dan cuenta que ellos son ciudadanos romanos y que no pueden darles el trato que les están dando, entonces les piden disculpas, les ofrecen disculpas y los expulsan de Filipo. Pablo y Silas se van de Filipo, pero Pablo continúa esa labor pastoral de enseñanza desde afuera a través de emisarios y a través de cartas como esta. Entonces, esta es la manera como inicia esta iglesia de Filipos. Pablo escribe esta carta que tenemos en la Biblia en parte para agradecer una ofrenda que le habían enviado estos filipenses. Esta iglesia de Filipos era una iglesia muy pequeña, era una iglesia que no estaba compuesta con personas pudientes, con personas ricas, pero era una iglesia muy, muy generosa. Sostenía en una gran parte a Pablo y a las misiones de la época. Pero además del agradecimiento, esta carta tiene preocupaciones de Pablo por la iglesia, es una carta que les brinda ánimo, es una carta que los exhorta y es una carta que tiene mucho consejo para la iglesia de Filipo, pero también para nosotros hoy. Cuando leemos esta carta recibimos ánimo, recibimos consejo, recibimos exhortación de parte de Dios a través de esta carta. Por eso, hoy vamos a ver este texto, esta perícopa, que pues la he titulado Madurando y Avanzando. Hoy, primer día del año, tenemos que hacer un alto para pensar cómo estamos madurando, cómo estamos avanzando de la mano del Señor en el crecimiento que Él tiene para nosotros. Y Pablo en sus diferentes cartas asemeja la vida cristiana con situaciones cotidianas de la vida. En esta parte que vamos a ver, Pablo asemeja la vida cristiana con una carrera de atletas, una carrera en la que fuimos inscritos. Ni siquiera nosotros nos inscribimos, fuimos inscritos por el mismo Dios en el momento que creímos en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Por eso, esta carrera solamente la corren los hijos de Dios. Esta carrera es para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Donde sea que estemos todos en el mundo, todos los hijos de Dios, estamos inscritos en esta carrera. ¿Y cuál es el objetivo de esta carrera? Alcanzar el premio. Pero aquí debo dar una claridad. El premio no es la salvación, porque si los que estamos inscritos somos los hijos de Dios, ya somos salvos. El premio es crecer en el carácter de Cristo. El premio es la corona, esas coronas de vida que nos da el Señor, no para nosotros, no para que nosotros las luzcamos, sino para que presentemos delante de Él, delante de su majestad, esas coronas de vida en las cuales hemos recibido por correr la carrera y por llegar a la meta. Cuando nacemos en Cristo, cuando somos nuevas criaturas, cuando creemos, cuando comenzamos a ser hijos de Dios, comienza en nosotros una transformación. No somos semejantes a Cristo el primer día que nacemos en Él, no, pero poco a poco Él nos va transformando, va cambiando nuestra vida, va cambiando nuestro carácter. Esa es la carrera que vamos corriendo, y no vamos a ser semejantes a Cristo, iguales a Cristo, nunca, a este lado de la eternidad, pero Él nos va transformando hasta el día que partamos de acá. Vamos entonces al primer punto de esta reflexión, que se llama Reflexionando, y está en el versículo 12. Dice
el versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo. Pablo, allí en la prisión, Pablo comienza a mirar y dice, mire, yo ya he recorrido gran parte de mi ministerio, he fundado iglesias, yo ya he cambiado mucho de aquel perseguidor de la iglesia, judío legalista, que creía que todo era por cumplir la ley a lo que soy hoy. He crecido mucho, he madurado mucho, pero no es que ya lo haya conseguido todo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué son las cosas que le faltan? Y el mismo Pablo, aquí en la carta a los Filipenses, en este mismo capítulo, si nos vamos hacia atrás, nos lo acaba de decir. Vamos por favor entonces a mirar los versículos 10 y 11 de Filipenses. Dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Cuando Pablo confió en la obra de Jesús, comenzó un proceso de obtener todas estas cosas, pero ese proceso no va a estar completo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué acaba de decir él? Hasta la resurrección de entre los muertos. Él mismo reconoce, ha perdido todo, ha cambiado todo, su vida es diferente, pero hasta el día de la resurrección, hasta el día en que Él muere y resucite, no lo va a alcanzar todo. También tú y yo estamos en un proceso continuo. Tú y yo y cada persona que ha nacido de nuevo está creciendo en Cristo. Y si tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, hay algo dentro de ti que anhela la plenitud de Cristo, que anhela conocerlo a Él completamente y ser transformado y ser semejante a Él completamente. Por eso nosotros anhelamos conocer esa plenitud en Cristo. Y si tú estás conforme con la vida que llevas, tal vez es que no estás permitiendo que el Espíritu Santo te lleve a anhelar esa plenitud en Cristo. Por eso continúa diciendo el versículo 12. Comienza: no es que ya yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Y aquí cuando Pablo dice perfecto, está utilizando una palabra que no quiere decir que no tenga error, que no tenga pecado. No, la palabra perfecto acá se refiere a una persona que ya ha llegado a un punto en que su función, lo que hace, lo hace muy bien. Una persona, digámoslo, calificada para un trabajo. Pablo allí en prisión está pensando cómo Dios lo ha ido madurando en la fe, pero reconoce que le falta mucho. Y si Pablo está diciendo eso, imaginen cuánto tenemos que decir nosotros. Pablo, que renunció a todo, Pablo, que está en prisión por predicar la palabra, dice que le falta mucho por crecer en el Señor. ¿Cuánto nos falta a nosotros? Los discípulos de Jesús estamos en un proceso que lo llaman la santificación. No es que algún día lleguemos a estar completamente separados del pecado. Recuerden que la palabra santo quiere decir apartado o separado. No es que un día vamos a estar completamente apartados del pecado, separados del pecado, no. Pero vamos creciendo de esa manera. Y un día, y estamos esperando que algún día, cuando el Señor vuelva, haya nuestra glorificación. En ese momento, lo corruptible, esto que hay en nosotros, se vestirá de incorruptible. Y todo, ahora sí, en ese momento, será diferente. Pero no hay lugar para que nosotros estemos satisfechos.
Y hay algo bien especial que pasó en la pandemia, sobre todo en los primeros meses de confinamiento, de pandemia. No sé si recuerdan todo lo que se escribía de un lado y de otro. En las redes sociales habían muchas reflexiones acerca de la vida. Ahora sí entendemos que la vida es algo más que el trabajo, que la vida es algo más que el corre-corre, que la vida es algo más que el estrés. Y llegó algo parecido a la normalidad, que aún no estamos en una completa normalidad. ¿Y qué pasó? Todas esas reflexiones quedaron en el pasado. Todas estas personas que escribieron esto salieron desbocadas tras aquello que decían que no era tan importante. Quedó todo guardado allí. Volvieron a la vida superficial de siempre, a buscar lo efímero, a buscar lo pasajero. También durante la primera parte de la pandemia, muchas personas asistentes a iglesias buscaban la manera de encontrarse virtualmente en cuanta plataforma de iglesia, no les importaba si era o no de sana doctrina, allí se metían, pero estaban como desbocados, buscando eso que les estaba haciendo falta. Pasaron los meses y en la mayoría de las iglesias sucedió, empezó a bajar la asistencia virtual, empezó a bajar los saludos por medio de la virtualidad, y cuando pudimos reencontrarnos en muchas iglesias, y sabemos que aquí fue así, la gente no regresó. Esa insatisfacción, esa necesidad fue momentánea, fue pasajera. ¿Por qué? Porque a veces nos conformamos con lo que tenemos. El Espíritu Santo está llamándonos a crecer. El Espíritu Santo está invitándonos por la palabra del Señor a cada día conformarnos más al carácter de Cristo, pero nos conformamos. Hoy, en este primer servicio del año, el Señor nos llama a través de la palabra, a través de la vida de Pablo, a recordarnos que no podemos conformarnos, que Pablo allí en prisión no se llegó a conformar en ningún momento. Por eso termina el versículo 12 diciendo: sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Esta palabra alcanzar es como sujetar, como agarrar. Y dice, yo espero agarrar, yo espero sujetar aquello para lo cual Jesús me agarró a mí, me sujetó a mí. El Señor nos sujetó, nos agarró, nos alcanzó. No sencillamente para decirnos, qué bien, ya te agarré, ya te alcancé, ya te sujeté, ahora sigue viviendo una vida normal. No, nos inscribió en una carrera para crecer, para avanzar, para alcanzar aquello para lo cual Él nos ha llamado. Tú y yo hemos sido llamados con un propósito, con un servicio. Tú posiblemente ya sepas cuál es el propósito para el cual el Señor te alcanzó. Tal vez no lo sabes, el Señor mismo te lo puede decir en oración, leyendo la palabra. Señor, tú me has llamado, pero hay un servicio del cual no nos podemos escapar. El primero es darle la gloria a Dios con cada acción de nuestra vida, con cada palabra que sale de nuestra boca, con cada pensamiento que hay en nuestra mente. Y desde luego, extender el reino de los cielos a donde Él nos lleve. Hay un propósito, hay un servicio grande, mayor, para el cual el Señor nos ha llamado. Por eso, hoy tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿estoy creciendo, estoy madurando
¿Estoy yendo de tu mano a donde tú me quieres llevar? Y esa es la reflexión a la cual el Señor nos lleva hoy. Segundo punto, ¿cuál es? Evaluando. Dice el versículo 13, la primera parte: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Pablo está allí en prisión, está reflexionando sobre su vida y dice: yo sigo adelante, pero yo sé que estoy avanzando, yo sé que anhelo alcanzar aquello para lo que el Señor me ha alcanzado a mí, pero yo mismo sé que no lo he logrado. Sé que tengo que evaluar mi vida, sé que tengo que revisarme para saber si he logrado, dónde estoy, en qué punto estoy. Y Pablo puede que esté allí reflexionando sobre los 3 viajes misioneros, sobre las iglesias que ha fundado, sobre las personas que por su ministerio han llegado a los pies de Cristo, pero él dice: no, yo no he logrado nada, yo apenas estoy iniciando el proceso que el Señor quiere obrar en mí. Y lo triste aquí es que muchos creemos que ya lo logramos todo en Cristo. ¿Cuántas personas se reúnen semanalmente en una sede eclesial, comparten un servicio y llevan años repitiendo este ejercicio? Y lo más triste es que miran sus vidas y su evaluación es: ya cumplí, ya hice lo que tengo que hacer. Hace un rato, cuando estábamos entonando estos hermosos himnos que entonamos hoy, Germán hacía una oración maravillosa, y algo que salió de su corazón es: Señor, como iglesia nos comprometemos a llevar tu palabra, a extender tu reino a donde tú nos lleves, a darte la gloria a ti. Pero el sentarse en una silla cada 8 días y hacer unas oraciones puede ser algo que sí es hermoso si lo haces con toda sinceridad, pero si tú evalúas lo que el Señor quiere hacer con tu vida, realmente es apenas el punto inicial. Es como si hubieran dado la largada y tú te hubieras quedado en la línea de arranque y hubieras dado un paso y todos los demás van corriendo hacia la meta, y tú te quedas ahí y digas: ya, estoy conforme, ya, está bien, con esto es suficiente, ya no estoy por lo menos detrás de la línea, ya estoy adelante. No estás corriendo. Y esa es la evaluación que nos tenemos que hacer hoy. ¿En qué punto de la carrera estoy? ¿En qué punto hacia la meta voy? Y dice el versículo 13 a continuación: más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Pablo dice: mire, yo no quiero pensar en los pequeños logros que el Señor ha hecho en mi vida. Yo quiero olvidar todas esas cosas que de pronto otra persona se enorgullecería y enlistaría: y yo hice esto y esto y esto y esto. A veces nos gusta dar el listado de todos nuestros logros, de todas nuestras cartones. Pero Pablo dice: no, yo voy a olvidar lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que está Pablo olvidando? Aquí en la misma carta a los Filipenses, en el mismo capítulo 3, en los versículos 4 al 9, vamos a leerlo con calma. Él dice, él está mostrando todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Dice: yo mismo
tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Miren, si yo quisiera dármelas de ser un súper, les voy a mostrar mi currículum. Y comienza a decir: circuncidado al 8º día. Como buen judío, al 8º día fui circuncidado con la marca de los judíos. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo? Mire, yo tengo aquí mis ancestros que prueban que soy un verdadero judío. Hay personas que dicen: es que yo soy un verdadero, y después ponen el nombre de la denominación, ¿cierto? Sacan fecha. Es que yo soy, desde mis tatarabuelos pertenecen a esta denominación. Pablo está diciendo: yo puedo mostrar esto. Hebreo de pura cepa, otras versiones dicen hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir? Que él fue educado dentro del pueblo de Palestina, que él no es de los de la diáspora, de los de la dispersión que fueron criados por allá lejos, no, él es allí. Él fue educado en el idioma de ellos mismos, no en griego, como les tocó a otros que se fueron siglos antes. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. ¿Más celoso para dónde? Díganme, cuánta tradición que hay allí en el Talmud, yo la he practicado, yo la practiqué. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, tan celoso del judaísmo, que perseguía a la iglesia, la asolé. Respiraba odio contra la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, que la ley exige, intachable. Él era, ¿recuerdan el fariseo de la parábola? Que se para y dice: Señor, gracias, porque no soy como... Y empieza a narrar todos los pecados del otro. En cambio, yo sí, oro, diezmo, hago, cumplo. Así era Pablo. Sin embargo, dice el versículo 7, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todos esos títulos que yo mostraba, todos esos títulos de nobleza y de capacitación que yo mostraba, ahora los considero pérdida. Por eso, cuidado el día que yo llegue a mostrarles el título como algo importante. Eso es pérdida por causa de Cristo. Es más, dice el 8, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Por estiércol, a fin de ganar a Cristo. 9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Mire, Pablo era de aquellos que podía decir: y es que ustedes no saben quién soy yo, y citar todo esto, todos sus esfuerzos humanos, todas sus religiosidades, toda su tradición. ¿Cómo la considera? Estiércol. Basura, más que basura. La basura no alcanza a recogerla con la mano y botarla en el bote. El estiércol no, ni siquiera lo toca.
Dice pérdida. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios. Esa palabra conocimiento es una experiencia personal y profunda. Ante una experiencia personal y profunda con Jesús, todo lo demás es como estiércol. Y si hay algo que tú todavía valoras mucho y que lo pones en competencia con tu crecimiento en Cristo, ¿no te has dado cuenta que al lado de Cristo todo lo demás es estiércol? Si todavía crees que vale la pena más darle la espalda a Cristo por dinero, por trabajo, por la familia, estás bajando a Cristo al nivel del estiércol. Por eso, él dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y dice, y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Ese esforzándome es lo que hace, en el idioma original es lo que hace el corredor cuando estira así como el brazo, como que estira el cuerpo, cada músculo, cada nervio, cada coyuntura está como alcanzando la meta, se está esforzando por alcanzar esa meta que está adelante. Y aquí hay algo que no entendemos muy bien los seres humanos. Pero ¿cómo así? Si la obra es de Cristo, ¿yo por qué tengo que esforzarme? Sí, la obra es de Cristo, pero Él nos anima a esforzarnos. No para salvación. La salvación la hizo toda en la cruz del Calvario. Ya ahí nosotros no podemos hacer nada. Pero si nos esforzamos para crecer en Cristo, nos esforzamos para ir dejando atrás todo aquello que es estiércol y alcanzar lo que el Señor, el propósito que Él tiene para nosotros. No vivir buscando, esforzándonos por alcanzar lo que el Señor para nosotros tiene para nosotros, es vivir una vida mediocre. Mediocre. Y tenemos que evaluar si queremos vivir una vida mediocre, si queremos conformarnos. Pablo no se conformaba con nada menor que la plenitud en Cristo. Para Pablo, Jesús no era una añadidura a su vida, a su agenda. Para Pablo, Jesús era lo verdaderamente importante. Nosotros muchas veces creemos que ser hijos de Dios, que ser parte de la iglesia de Jesucristo es apretar nuestra agenda de nuestras actividades diarias para abrir un espacio adicional para llegar a una sede eclesial. No. Eso no es ser hijos de Dios. Hace unos días pensábamos que muchos piensan que el Señor viva en nosotros. Es como que le abrimos un pedacito de nuestra vida al Señor. Allí, bueno, la similitud en la Biblia es el corazón. Le abrimos un pedacito a Jesús allí en el corazón y que se quede allí, que no incomode mucho, pero ahí está. No. El Señor, ser discípulos de Jesús no es añadir a nuestra agenda a Jesús, es poner mi agenda dentro del reino de los cielos. Es poner mi agenda al servicio del reino de Dios. No nos conformemos con ser unos mediocres que dejamos
un pedacito de nuestra agenda para el Señor, porque lo importante es lo demás. Porque lo importante en mi vida, en mi corazón, es mi trabajo, es mi cuenta bancaria, es mi ascenso personal. Pablo dice, olvido lo que queda atrás y me esfuerzo. No soy un mediocre, dice Pablo, me esfuerzo. Estoy en prisión, pero me sigo esforzando. Anhelo. El Señor diseñó su cuerpo, su iglesia, de tal manera que no nos quedemos en la mediocridad. Por eso vamos a ir rápidamente a Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 16 dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Él diseñó unos ministerios. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Y vamos a darnos cuenta que lo que viene a continuación es para que la iglesia no se quede mediocre. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que crezca el cuerpo de Cristo. 13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo, dice el 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Continúa el 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Sí, los que el Señor nos llamó a estos ministerios, no exhortamos a la iglesia para que no se quede en la mediocridad, no estamos cumpliendo. Así que, si los estoy apapachando demasiado, si les estoy diciendo, ay, está bien que sigan así como mediocres, tienen que llamarme la atención y decirme, no está cumpliendo para lo que fue llamado. Usted fue llamado para no dejarnos mediocres, para llamarnos a crecer, para que como iglesia nos conformemos a la plenitud de la estatura de Cristo. No para apapacharnos, no para decirnos, ay, vas muy bien, así lentico, en el primer pasito después de la línea de salida. No. Estamos iniciando un nuevo año y tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que esforzarnos, porque es lo que el Señor nos llama a hacer en su palabra. Y llegamos así al punto 3, que es avanzando. Dice el versículo 14, sigo avanzando hacia la meta. Por el hecho que estoy en una prisión y que no sé cuánto tiempo duraré acá, no quiere decir que me voy a quedar pasmado, que me voy a quedar quieto, que no voy a hacer nada. Sigo avanzando con diligencia, sigo buscando, sigo persiguiendo la llegada a la meta. Sigo esforzándome para llegar allá. Tú y yo
¿estamos esforzándonos? ¿Estamos avanzando? ¿O nos quedamos pasmados hace un tiempo atrás? Nos quedamos quietos, no seguimos creciendo, nos parece que hasta aquí estuvo bien y que lo que queda del mundo en mí, lo que queda de los valores del mundo en mí, puede compartir con lo que yo creo de la palabra. ¿O estamos avanzando? Por eso tenemos que pensar hoy, si nuestra vida como discípulos, si nuestra vida como iglesia local, tristemente el primer servicio del año estamos siempre pocos, pero tenemos que pensar, ¿cómo ha sido nuestra vida hasta ahora? ¿Nuestra vida ha sido fructífera? ¿Nuestra vida ha sido mediocre? ¿O peor, nuestra vida está paralizada y se quedó allí, en pausa? Hay que avanzar. ¿Para qué avanzar? Dice el versículo 14 a continuación. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay un dicho por allí que lo podemos aplicar hoy. Es más importante cómo terminamos que cómo iniciamos. ¿Cuánta gente inicia muy bien? Y los que llevamos años en la iglesia lo hemos visto una y otra vez, y llegan un día y son súper animados y no pierden reunión, están en la oración, están en los servicios, están en las capacitaciones, están en todo, de pronto se desaparecieron. ¿Y qué pasó con fulano de tal? ¿Verdad? Duró 6 meses súper entregado y un día para otro desapareció. Otros no desaparecemos, pero posiblemente nuestro cuerpo está acá, pero nuestro corazón está en otro lado, nuestra mente está en otro lado. O la que hace el religioso, comparte los momentos juntos, los momentos comunitarios, pero una vez las personas que son parte de la iglesia no lo ven, su vida sigue paralizada, su vida continúa lejos de Dios. Es más importante cómo terminamos que cómo iniciamos. Ser un discípulo de Jesús implica esfuerzo, implica perseverancia. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios vamos a tener obstáculos en el camino. Siempre vamos en contravía de los valores del mundo, siempre vamos en contravía de lo que el mundo quiere. Por eso siempre vamos a recibir oposición. Entonces, no existe un cristiano paralizado. ¿Saben qué pasa con un pez cuando muere? Se lo lleva la corriente. Un cristiano paralizado se lo lleva el mundo. El supremo llamamiento que el Señor nos hace hoy por su palabra es la única motivación que necesitamos para terminar la carrera, para correr la carrera, para esforzarnos, para llegar a la meta. No podemos desmayar. Si vemos alrededor, el mundo está presionando cada vez más a la iglesia para que se conforme al mundo, para que le digamos sí a los valores del mundo, para que le digamos sí a todo lo que está sucediendo, sí al homicidio, sí a la eutanasia, sí al aborto, sí al matrimonio homosexual. No podemos estar paralizados. No podemos estar paralizados, porque si nos paralizamos, no somos sal y luz en el mundo, nos lleva la corriente.
tenemos que avanzar, tenemos que reflexionar, tenemos que evaluar y tenemos que avanzar, porque si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha llamado, con el propósito que el Señor nos ha llamado, con el servicio al cual el Señor nos ha llamado. Y seremos peor que mediocres, paralizados, muertos. Les he dejado unas preguntas allí en sus boletines. ¿Hay evidencia de tu nuevo nacimiento al ver la transformación que el Señor está haciendo en tu vida? ¿Tienes la convicción de crecer para buscar llegar a la estatura de Cristo? ¿Avanzas con Cristo o te has quedado paralizado? ¿Te has conformado con vivir una vida mediocre en Cristo? Que el Señor, por su misericordia, por su amor y por su gracia, nos levante para seguir adelante, para seguir corriendo la carrera.